Our next speaker this morning is Jacques Musafir. He's got a PhD in he's a fluid dynamics engineer, and he comes from the School of Mines in Paris. His background is a PhD in oceanography and meteorology. He's spent many years in SODAR Doppler development. Was a researcher at the French Electricity Board for approximately 8 years in the area of nuclear science, and he was involved with dispersion of nuclear accidents through the 90s. He is the founder of Area Technologies, which focuses on atmospheric dispersion modeling, meteorology, climate change, and wind energy. Donde voy a presentar un trabajo colectivo de un grupo de empresas y universidades en Francia, y aquí me paro un momentito sobre los logos aquí de la gente que colabora en este proyecto ODEMS. Es un proyecto financiado por el gobierno francés, un mecanismo de innovación. El líder es la Escuela de Mina de Alès, que está bastante especializada en el asunto de olores en Francia. Y hay una lista de empresas, la empresa Kerpol, que es un fabricante de microsensores de muy pequeño tamaño y muy baratos, que son utilizados en este proyecto. Kerpol es de la empresa Environnement S.A., que es una empresa más ancha de desarrollo de sistemas analíticos. ISEO es una empresa que se especializa en sistemas de comunicación y de data gathering. Y ARIA es mi empresa. Nosotros estamos especializados en la contaminación del aire, en la modelización de la dispersión a todas escalas. Es decir, que me parece que en la presentación de Carlos hubo una clasificación muy interesante en la tipología de modelos desde gaussiano, lagrangiano y euleriano. Hay una otra dimensión que es crítica, es la dimensión de la escala espacial y temporal. Y al seguir la presentación de Carlos, se hablaba del hecho que hay que ir en subhorario para olores. ¿Por qué tenemos que ir en subhorario? Porque con un viento de 5 metros por segundo en una hora, el aire hace 5 por 3.600 metros. Es decir, que hace algo como 20 kilómetros. Y por eso una hora es mucho. Y las escalas espaciales y las escalas de tiempo están conectadas. Y por eso cuando hablamos de clasificar modelos, me parece útil decir que cuando hablamos de olores muchas veces estamos a una escala muy pequeña. Y que las cosas que se dicen sobre los modelos es bueno o es malo, muchas veces un modelo puede ser muy bueno si miro a toda la ciudad de Santiago con celdillas de 1 kilómetro, y puede ser muy malo si entiendo mirar a una instalación precisa con celdillas de 10 metros. Es muy diferente porque hay escalas con factores de 1000. Bueno, eso solamente una paréntesis, la pregunta que quería poner antes. A ver si quiera. Bueno, lo que pasa claramente, lo sabemos todos, es que ahora en el asunto de olores hay una legislación más y más restrictiva, y en Francia tenemos una ley 222 que dice que es obligatorio de ocuparse de todo lo que puede tener daño a la salud, incluyendo olfactory nuisance, es decir, los olores. Entonces, las estadísticas y los trabajos de la ADEME dicen que hay más de 20% de la población francesa que se declara perturbada por olores. Y los problemas más directos son debidos a sulfuro de hidrógenos y mercaptans, y porque tienen un impacto con concentraciones muy pequeñas de parts per billion. Entonces hay la gente
necesita tener más y más sensores y por eso mucha gente se preocupa de desarrollar microsensores. Hay muchas empresas en toda Europa y en Estados Unidos que hacen este trabajo de desarrollo de microsensores, porque si se mira a una comparación de las técnicas de medida, de medición, aquí en esta tabla se pone una lista de los instrumentos que se pueden utilizar y al frente de cada tipo de instrumento hay un coste. Y lo que estamos intentando ver en el proyecto ODEMS es ver si los más baratos de los sensores automáticos que se pueden desarrollar hoy día tienen una precisión suficiente para ayudar a entender lo que pasa cerca de una instalación. Al leer esta tabla hay por primero los instrumentos de laboratorio que tienen un coste elevado y que no están transportables y que necesitan también hacer el análisis después de la toma de campeones. Hay los analizadores de campo que necesitan de una protección de calibración regular. Las narices electrónicas tienen también un problema de coste y también un problema de calibración y de discusión sobre el modelo matemático que hace la identificación de olores y en general tienen un coste elevado. Al extremo, los sensores pasivos, los tubos que absorban una cantidad de sustancia química son los más baratitos, pero tienen un problema porque no, son muy lejos del hecho de hacer medidas cada 2 minutos o 10 minutos. Y entonces los sensores miniatura de la empresa Kerfol, que está parte de este proyecto, son bastante selectivos, muy pequeños y muy baratos. Y voy a presentar algunos resultados de esos sensores. Tengo uno, lo que se hace en las conferencias, siempre enseñar uno. Este es un sensor es un viejo de NO2 que tengo conmigo, no es un sensor de H2S, pero esta es la dimensión básica del sensor con un microventilador y tengo, me parece, un dibujo después. Entonces, los objetivos de este estudio, Odor and Dispersion and Emissions Monitoring System, es de intentar hacer un sistema de control de emisiones y olores cerca de algunos sitios de compostajes en el sur de la Francia. Y las ideas están descritas en la parte Technical Focus. La idea es de poner un número relativamente elevado de microsensores cerca de las plantas, así para definir un network que pueda ser un network permanente, que pero sea bastante barato para tener un precio confrontable a lo que pasa cuando se pone una nariz electrónica o dos. Y tenemos también la idea de hacer High Time Resolution Sampling, que es un campeonamiento de resolución temporal elevada. Estos instrumentos pueden llegar a 1 minuto, 2 minutos, lo que queramos. También se habla mucho de meteorología. Me parece que muchas veces, es una de las cosas que hemos hecho en este proyecto, se ponen sensores meteorológicos o micrometeorológicos demasiado baratos con respecto al problema que miramos. Lo ha mostrado muy bien Carlos con su penacho antes. Lo que pasa en la atmósfera es que hay una parte del penacho de olores que se deriva de transporte, puramente es el viento que mueve el gas. Pero una parte muy importante es la turbulencia. La turbulencia es ese movimiento errático, random, que diluye el penacho. Bueno, lo que necesitamos para entender lo que pasa en la dilución del penacho es entender cuánta turbulencia hay. Por eso, hay un método bastante directo, es poner un sensor que mida la turbulencia. Bueno, estos sensores meteorológicos que miden la turbulencia existen. Hay estaciones meteo de Vaisala que solamente cuestan quizás $2.000 o $3.000, que tienen anemómetros sónicos. Y los anemómetros sónicos miden cada medio segundo y entonces pueden calcular la turbulencia
la varianza de velocidad del viento, que es la misma variancia que llega a producir la variancia de concentración que nos enseñó Carlos antes, con su gráfico, los valores, la curva azul y después la curva roja y después la media horaria. Lo que queremos entender es medir cuál es la turbulencia que llega a ser la origen de la dispersión. Y bueno, con un sensor de $3.000, muy robusto, hecho en Finlandia y tal, puedo medir la dispersión. Y por eso, si tengo valores de variancia de velocidad, los pongo directamente dentro de mis modelos. Directamente, es decir, que uso el valor de varianza y calculo cómo se mueven mis partículas. Y no tengo que utilizar ninguna teoría de boundary layer con nombres rusos que se validaron hacia medio siglo. No hay que decir que tengo un perfil de Moni-Nabokov, no hay que imaginarme cuál es el parámetro de rugosidad de este sitio. No, eso no lo tengo que hacer, solamente tengo que utilizar la medida de turbulencia que me da un sensor. Y eso es una cosa que para mí es muy importante, porque muchas veces hay una cosa muy complicada que se hace para entender lo que pasa en la turbulencia de un sitio. Es decir, para entender lo que pasa ahora en un sitio es mucho más sencillo medirlo con un sensor que tener un modelo meteorológico general y derivar desde este modelo meteorológico con un diagnóstico que tiene sus problemas el valor de turbulencia mismo. Entonces, he pasado un poco de tiempo ahí a hablar de este uso de micrometeorología avanzada, porque eso me parece verdaderamente un punto muy importante y muy sencillo para los sistemas de olores. Después hay las otras cosas que hemos puesto dentro del Technical Focus de ODEMS. Necesitamos utilizar un modelo lagrangiano y queremos hacer dispersión directa, es decir, cómo se mueve el penacho, y dispersión al revés, es decir, si miro a cada uno de los sensores, de dónde viene el aire que llega al sensor. Por eso se hacen retropenachos. Y vamos a ver un poco de gráficas ahora. Eso es la decomposición de estos sensores de tipo Kerpol. El microsensor por sí mismo es un sensor electroquímico que se ve aquí en el centro, y el sistema fue desarrollado para tener microventiladores, sistemas de desicación también brevetado, y todo está integrado con un microcontrol donde aquí hay una pantallita donde puedes leer los valores. Y tenemos sensores de este tipo para AK2S, mercaptan, NO2, y se está desarrollando también para metano y varios otros compuestos. La idea es que el sistema tiene un consumo eléctrico muy bajo y entonces puede correr directamente con un panel solar. Entonces no necesita de alimentación con 220 volts y conexión a una red eléctrica permanente. Y eso quiere decir que aquí el panelito que ves solar es algo largo así. Y eso quiere decir que si tomo un 10 o 20 de estos sensores, no tengo que decidir antes dónde los quiero poner para siempre. No es que tengo que hacer una cabaña o algo para protegerlos. Los puedo mover y no tengo que mover la alimentación eléctrica y no tengo que cambiar nada, solamente poner en la computadora que la ubicación cambió, porque si no mi modelo no lo va a entender. Porque no hemos añadido un GPS en todos los sensores, que sería un coste superior. Aquí ves un sitio de una wastewater en Francia, y cada uno de los círculos aquí es uno de estos microsensores, y es una pantalla con la interfaz de usuario del sistema, y claramente es un network, y se ponen aquí
con un gasto de menos de 1.000 euros por posición, algo que es una red y que te dice dónde está el penacho. Ya la gente sabe que no está por aquí el penacho, ahora está más en esta parte donde hay amarillo y rojo. Hay la escala y también hay una doble interacción donde puedes mirar la situación de la misma hora en otros días. Se hablaba antes del hecho que hay fenómenos que se repiten cada noche o porque están conectados a fenómenos meteo, y también podemos movernos cronológicamente normalmente. El asunto es que con solamente 10 sensores, un año y un punto por minuto, hay muchos puntos. Es decir, que el database de gerencia de este network llega a ser bastante gordito y se necesita poner el software que mueve los datos rápidamente y que hace medidas y average medias para cada intervalo de tiempo que se necesite. Bueno, esto es para hablar de estos microsensores que son una parte importante de este proyecto ODEMS. Estos microsensores no lo hacemos nosotros, pero yo soy el representante del consorcio ODEMS en este congreso. Y hablamos ahora de los problemas de sitios de compostaje, donde claramente hay varias sustancias que están emitidas por el sitio de compostaje. En este proyecto tenemos un enfoque en H2S y los sulfúricos en general. Y sabemos que el suelle de alarme es 5 ppb en media 30 minutos. Y en el gráfico superior se ve que en Francia, por lo menos, estos sitios de compostaje vienen por la mayoría del green waste, es decir, de agricultura. Tenemos dos tipos, digamos, de sitios de compostaje, los sitios encerrados, donde se intenta colectar los gases emitidos, y los sitios open air. Y voy a enseñar antes algunos resultados de validación de laboratorio de los Kerpol y validación de campo, y después hablaremos de resultados de modelo. La linealidad de los microsensores fue verificada con una comparación con un instrumento de laboratorio de environnement, y esas son las estadísticas de performance del sensor: límite de detección, desviación estándar cero, repetibilidad y reproducibilidad. Y parecen valores interesantes. También hay la evolución con varios paliers, steps, en la evolución del forzaje externo. Aquí tenemos una comparación de H2S en un sitio de landfill monitoring, y con concentraciones en ppb y sobre un par, 4 días, me parece, 5 días, y eso es confrontado con un analizador AF22M, que es un instrumento de referencia. Y bueno, se ve que es muy coherente en el sentido que se ve, pero todavía hay una desviación de 14% en media, porque en puntos donde hay valores pequeñitos, el porcentaje de variación puede llegar a ser alto, aquí también, pero para valores fuertes hay menos de 14%. Pero también puedes imaginar en este análisis que es de campo, que hay otras especies que interferan un poco, y que hay sensibilidades cruzadas con otros compuestos con sulfuro. Ahora
lo que queremos hacer como sistema, aquí es una fotografía del sitio de compostaje y a la izquierda tenéis una mapa de la topografía de la área. Entonces tenemos un sitio que está al fondo de un valle bastante estrecho y en este valle tenemos el dominio representado, son varios kilómetros, me parece algo como 20 kilómetros, mientras aquí tenemos unos 500 metros, que es el sitio, verdaderamente el sitio con sus varias zonas de emisión potencial. Y este es verdaderamente uno de los problemas llave en el asunto de modelización de olores, es que necesitamos entender lo que pasa localmente para hacer una propagación hacia los ciudadanos que pueden ser afectados por los olores. Y aquí tenemos una foto de lo que pasa en este sitio de compostaje y un dibujo del output de nuestro modelo MSS, que es un modelo de CFD simplificada con un modelo de partículas lagrangiano. Es uno de los otros modelos de los cuales se hablaba Carlos, y es un modelo que tiene bastante referencias, está utilizado desde muchos años por el ejército americano y que no siempre usa los mismos modelos que los de la EPA. Pero bueno, es similar al modelo Austral, pero con un poco más de desarrollo y está bastante popular en Europa. Lo que podéis ver aquí es que aquí se ven los edificios del mapa que habíamos visto antes y se ve que la dispersión no es gaussiana, sino que está constituida por una nube de una cantidad enorme de partículas. Lo que hacemos es un cálculo de viento que va cerca y alrededor de los edificios y después dentro de este flujo de viento o de meteorológico, como lo queréis llamar, vamos a inyectar partículas de todas las fuentes, pero muchas partículas, no 100, 1.000.000. Y así jugamos con la turbulencia y por eso de que hablaba antes es que no necesitamos una formulaza para determinar que estamos en la condición de Pascu y lo que tenemos una rugosidad de X o que el flujo se deduce de la fórmula de Anna de no sé qué. Utilizamos directamente las medidas de varianza de velocidad medidas en el sitio con una Vaisala bien calibrada. Y esto es una diferencia porque claramente lo que podéis ver es que en esta mañana aquí no había mucho viento y este no es verdaderamente un penacho gaussiano. Tampoco es este, porque un penacho gaussiano no puede representar el máximo local que se debe al hecho que el viento está bloqueado por el edificio. Todos esos fenómenos existen y existen a esta escala. Y la razón por la cual preferimos utilizar modelos de partículas es que las partículas pueden trabajar con obstáculos, con edificios. Los POFs no pueden. No podéis poner edificios individuales dentro de un modelo CalPOF. Entonces, el modelo de pequeña escala tiene que ser o un modelo de partículas o un modelo euleriano, en nuestra opinión. Aquí tenéis un ejemplo de los valores medidos por los sensores cerca del edificio principal. Voy a ir un poco más deprisa. Y así casi es el transparente más importante de todos, porque lo que hacemos es utilizar el modelo en un dominio muy pequeño que se ve aquí el límite inferior del dominio con celdillas de metros, me parece que son 2 metros o 1 metro, y para cada una de las fuentes potenciales, incluyendo las puertas del edificio aquí y la zona llana donde había muchas emisiones, calculamos el conjunto de dispersión con estas partículas y después tenemos valores
medidos por los sensores dentro de esta zona. Y el principio mismo del sistema es de corregir las emisiones con los valores medidos por los sensores y el modelo, utilizado al revés. Nuevamente no voy a hacer demasiada matemática, pero es bastante sencillo el sistema, en el sentido que al final se confrontan los valores medidos por los sensores y los valores calculados por el modelo, y se hace una regresión, un ajuste, y eso ayuda a calcular un factor de corrección que se aplica a las emisiones nominales. Cada instalación tiene su emisión nominal. Normalmente, hoy día, con esta temperatura, este tipo de procesamiento, normalmente se tendría que tener esta emisión en unidades de olores o microgramos por metro cuadro por segundo. Pero no pasa siempre así. Hay días donde hay más emisiones, donde la temperatura es diferente, donde las reacciones se pasan de manera diferente. Y entonces lo que intentamos hacer es, con la ayuda de muchísimos sensores, controlar el nivel de emisión con medidas y modelos al revés. Y eso lo hacemos en una zona muy pequeñita. Cuando hemos terminado, tenemos, aquí tenéis la evolución de valores a los varios sensores en un día, y aquí tenéis el factor de corrección calculado, que puede variar en función de lo que pasa en la planta, verdaderamente. Una vez que tenemos este factor de corrección que se calculó con un modelo aplicado en una zona verdaderamente de 500 metros, pasamos a ver lo que pasa a los vecinos de la planta. Y por eso hacemos correr el mismo modelo, pero con un tamaño mucho más ancho. Esta es la zona donde había el valle, y aquí lo que podéis ver es el penacho, la pluma de la instalación que se encuentra aquí en el centro, y que con los valores de emisiones calibrados por los sensores a nivel local, llega a correr el modelo con valores de emisiones corregidos y calcular dónde llega la pluma en toda la zona. También hemos hecho este tipo de trabajo en México, en un ejemplo, eso es un ejemplo en Ciudad Juárez, en un sitio de Westwater de Gremont, donde utilizamos las mismas técnicas de modelación inversa, y hay un website donde se puede ver la pluma me parece que tiene un upgrade cada 30 minutos, también si la pluma está calculada cada 5 o cada 10, pero tiene un upgrade cada 30. Y se puede también pinchar en cualquier sitio y tener la evolución temporal de los valores de H2S para todas las fuentes, parte de las fuentes. Claramente, nosotros como técnicos, a nosotros nos gusta muchísimo hacer un sitio web donde se pueda ver todo sobre una planta. No siempre esto le gusta tanto al industrial. Es algo complicado, pero normalmente el asunto de hacer modelización de medio ambiente es un asunto donde tenemos todo que llegar a un nivel de transparencia donde los controles de las autoridades y el autocontrol de la industria lleguen a hacer el maximum output. Bueno, lo que yo tengo que decir es que hemos empezado haciendo un sistema que se encontraba ser muy local, solamente se podía ver el output en la pantalla del centro de control de cada planta. Ahora tenemos todos la tecnología para hacer cosas muy públicas, por lo menos cosas que sean públicas al interno de una empresa, a corporate level, como dicen, es decir, que alguien pueda ver lo que pasa desde oficinas centrales para tomar decisiones y comunicar con el público. Y en mi opinión sería muy lógico que esto llegue a ser algo que corre
24 horas sobre 24. Y antes se hablaba del hecho que a veces el modelo puede ser utilizado para decir o no soy yo o es el otro y tal. Si el modelo corre cada día, bueno, es información pública y mi opinión es que los industriales que deciden de invertir en transparencia son los que van a ganar al final. Los industriales que empiezan a hacerlo ahora son los que serán más considerados por las autoridades y por los ciudadanos y que van a vender mejor sus productos al final. Pero es lo que decimos nosotros, porque es nuestro negocio también vender estos sistemas. Bueno, si tengo que hacer un resumen, este sistema ODEMS, lo que estamos haciendo es un sistema relativamente barato por el hecho que queremos poner un número de puntos de medidas muy importante, 10, 20, 30, porque si los microsensores son bastante baratos, eso cambia completamente la perspectiva. Si estoy hablando de poner 30 narices electrónicas, alguien me va a decir que soy loco, que es demasiado caro. Pero si pongo 30 sensores y que ya solamente el hecho de ver los sensores en rojo o en verde en la mapa me dice dónde está la pluma, ya me has hecho un paso adelante. Y estas técnicas de modelización al revés, inverse modeling, solamente se pueden aplicar si hay muchos sensores. Es una broma decir que voy a hacer inverse modeling con 2 narices electrónicas. No existe. Cualquier estudiante de matemática va a decir es un problema que está subdeterminado. Porque si pongo mi nariz electrónica aquí y que el viento se va por allí, ¿cómo me va a decir la nariz electrónica esta cuál es mi emisión? Se necesita poner sensores alrededor de la instalación y que por lo menos 1 o 2 sensores lleguen a ver algo, cualquier dirección de viento. Por eso, el key point es decir que necesitamos un número de sensores elevado para hacer este trabajo de modelización al revés. Después, estos microsensores, y por seguro hay otros microsensores en el mundo que pueden hacer un trabajo muy bueno también, pero son suficientes para hacer lo que queremos hacer. Es un sistema muy flexible porque los microsensores se mueven y se realocan fácilmente. No es que nos equivocamos, se tenía que poner la cabina de medidas en otro sitio. ¿Cuánto cuesta moverla? Es un trepié de máquina fotográfica, se pone y se mueve por otro sitio. Después también hemos puesto en marcha sistemas bastante modernos de modelización con modelos 3D y modelo lagrangiano de partículas. Y hemos trabajado en la publicación web de Output. Y bueno, quiero agradecer su atención y decir que podéis también comunicar conmigo y si queréis informaciones sobre este proyecto de los otros autores del grupo que indiqué inicialmente, podéis comunicar conmigo y voy a transmitir cualquier pregunta sobre los sensores. Alliance Environnement es la gente de estos sitios de compostaje que nos dieron los 2 sitios para trabajar y por eso necesito agradecer también porque son esos industriales que nos ayudan a decir, sí, bueno, vamos a hacer algo y algo nuevo. Muchas gracias por su atención. I have a comment and then a question. The comment is about the use of individual buildings in CalPUF. And you certainly can put individual buildings in CalPUF. There's a special model for building downwash in the model that computes turbulence around the structure, streamline ascent and descent, and is very detailed representation of individual buildings in the model. So I just wanted to comment or correct that statement. But my main question is about the use of measured turbulence, which is what you're advocating in the model. And the problem with measuring turbulence and using a measurement-only approach is that turbulence varies dramatically as you move close to a building, far away from a building, or as a function of land use.
So if you have a single point measurement of turbulence, you have to account for the fact that it varies vertically and horizontally. So basically, either you have measurements everywhere, or you have to use a turbulence model to extrapolate or interpolate the measurements. So I'd like to get your response to that. On the first comment, I agree that there are amendments to POF models in order to allow them to take into account buildings. But my statement was that, in general, Lagrangian particle models can do that more easily. It's not that it can't be done with a POF model, but you have to separate the POF somehow, leaving part of the POF behind the building and so forth. And there's a number of modeling decisions that have to be done in this process, which are more complex to do than the ones that you do with just a cloud of particles that just bump on the walls or go around. So my perception is that it's simpler from the physical standpoint to use particles. On your other question, you're perfectly right in saying that if you take average wind, if I have one wind station with a mast and a 10-meter height measurement, I will need to use a flow model to extrapolate wind and to say that the wind very close to the ground is much smaller, and that probably the wind at 100 meters above ground is higher, and also that the wind may be adapted to the valley structure that I've shown before. So anytime you assimilate or use a measured datum inside 3D models, you use some physical knowledge or assumptions linked to the model. And this is true for average wind. It's also true for temperature or static stability. And it can be done also for turbulence. My point is that there are much more doubts on the actual values of turbulence with conventional boundary layer closure formulas than there are with extrapolating winds. I mean, you can be wrong of some factor when you use wind speed and direction at 10 meters in extrapolating it at 1 meter above ground or 50 meters. But in general, I'm always puzzled by the incredible variation I can see when I change key parameters like roughness, and I have very seldom objective ways in estimating roughness. So what I was essentially saying is that by putting a sensor that measures turbulence, you can use these data to control and extrapolate in 3D or adjust your 3D flow model so that it gives a turbulence level that is consistent with what you measure. And I don't see that the problem is much more difficult conceptually than adapting to the wind you measure. And it's urgent, in my opinion, that we try to accumulate turbulence measurements, because the sensors that provide those turbulence measurements used to be research-grade instruments long time ago. But now they're cheap enough so that we can use a sonic anemometer. It's much cheaper than any electronic nose. So it's worth putting one, at least, is worthwhile. That is basically my statement. To extrapolate or to project. Extrapolation really doesn't work with turbulence, but to project the result that you measure. So you're really using a turbulence model as you would in a regular Lagrangian model as well, but you have just a single point measurement to help guide that at one point. But it does vary dramatically. I can move 10 meters away, and the turbulence can be an order of magnitude different. So it's not really
a spatially robust measurement when you take a single point measurement of turbulence? I don't completely agree with the fact that turbulence would be more highly sensitive than average wind, but I think we could discuss that in a private conversation because it's becoming expert discussion.